Le damos la bienvenida a todos y todes a este ciclo de charlas del Club Larrazábal y la IGJ, ¿sí? La que llamamos la IGJ en el barrio. Le agradecemos a todos los funcionarios que van a participar de la Inspección General de Justicia, que están comprometidos en poder brindar una información sobre las funciones y trámites del organismo. Bueno, con respecto a la dinámica, lo primero es una exposición y se responderán preguntas. Lo que pedimos es que las manden a través del chat. También les solicitamos que mantengan silenciados los micrófonos durante la charla. Y bueno, le invitamos a Luis Calcaño, que es abogado y jefe del Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la IGJ, quien está a cargo de esta charla, y bueno, le agradecemos su presencia y quedamos en tus manos, Luis. Bueno, buenas noches, gracias Marcelo, gracias a las autoridades del Club Larrazábal, a los socios, dirigentes y a todos los presentes en esta charla, con la que de alguna manera abrimos el fuego, porque esta charla se hace en el marco de una resolución del inspector general que aprobó General de Justicia en tu barrio. Y si bien antes nos convocó otra organización, pero una organización grande que es Scouts Argentinos, y en realidad estas charlas, este programa está pensado para 23. Instituciones, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados, centros culturales, etc. ¿Cuál será la de verdura? De alguna manera, lo que nosotros nos hicimos cargo de la gestión el 17 de febrero. No, esta verdura. Y hay alguien con micrófono abierto, ¿no? Nos hicimos cargo el 17 de febrero. Desde entonces hemos dictado 11 resoluciones. Son 9 resoluciones generales y 2 resoluciones internas tendientes a que el organismo adquiera una fase más amigable con las instituciones menos poderosas desde el punto de vista y tan valiosas desde el punto de vista social. Somos conscientes de que el organismo se había convertido en una especie de monstruo, a veces como una montaña difícil de escalar, ¿no? Tengo un conocido que solía hacer andinismo, nos decía que había un cerro, que era el Cerro Torre, que era el máximo para los andinistas, porque no es que tenía paredes verticales, sino que estaban inclinadas hacia afuera. Era lo más difícil de escalar. Bueno, de alguna manera asumimos conscientemente que nuestro organismo se había convertido en una complicación grande para todas estas instituciones que a nosotros nos desvela poder ayudar y poder fomentar. Muchas veces comento una anécdota. Yo ahora estoy en dirección de entidades civiles, pero trabajé antes 31 años en el departamento, durante 8 años fui jefe de departamento. Fui siempre bastante curioso de la historia del asociativismo, y entonces a veces me venían expedientes importantes y yo me iba para atrás a ver los orígenes, ¿no? Y la anécdota es la siguiente: una vez me quedé un expediente de River, y yendo para atrás me encuentro con que allá por la década del 40, River ya se había mudado 2 veces, ya estaba en su ubicación actual, y la inspección lo intimaba a que
adaptara su estatuto a la realidad en que se había convertido. Es decir, había dejado de ser un club pequeño que había nacido en La Boca para convertirse en uno de los clubes grandes. Entonces la inspección le decía eso, y a continuación, párrafo siguiente, le decía que el organismo ponía a disposición de la institución a su personal técnico. Es decir, una tarea de ayuda, de acompañamiento, de fomento, en aras del crecimiento también, ¿no? Pues ningún club nació grande, ¿eh? Eso con toda seguridad. Entonces a mí me parece que esto es una faceta que muchas veces, muchas gestiones se la han olvidado, no la han asumido, y antes bien han asumido una filosofía punitivista ante el menor incumplimiento, una filosofía que no ayudaba porque dejaba a los clubes o a las instituciones en general en offside, lo cual les impedía acceder a beneficios que otras áreas del Estado podían otorgar, como subsidios, en fin. Entonces, que esta misma charla se esté realizando, que se haya creado este programa, es un indicio de la cara nueva que queremos presentar ante ustedes. Yo les voy a poner un poco en contexto, quiere decir comentar algunas de las resoluciones más importantes que se han sacado, y la semana que viene, con los doctores Octavio Vita y Catalina Dembisky, Catalina que anda por ahí, Octavio dijo que iba a entrar, no sé si llegó, van a tener respuestas concretas sobre trámites. De cualquier manera, cualquier pregunta es bienvenida y no tengo problema en responderla. Pero un poco juez hacer estas 2 jornadas. De cualquier manera, si fuera necesario hacer más, estamos a disposición. Lo mismo que de cualquier que esté aquí presente y que crea oportuno convocarnos para este tipo de charlas. El contexto es decirles que nos hicimos cargo el 17 de febrero y con esa misma fecha el inspector general firma la resolución 1 de su gestión, que es para Giles, que para mí es una divisoria de aguas. Nosotros, o sea, el sector de entidades de asociaciones civiles, fundamentalmente, venía teniendo una obligatoriedad de constituirse mediante escritura pública, un gasto importante para cualquier entidad que recién están haciendo. ¿Por qué? Porque desde el 1 de agosto del 2015, fecha de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, las normas que el Código tiene sobre asociaciones disponen que se constituyen por instrumento público. Y la inspección en ese momento hace una mala traducción y traduce instrumento público por escritura pública, cuando en realidad también son instrumentos públicos para el propio Código Civil los actos emanados de los funcionarios públicos en el marco de su competencia y en el cumplimiento de sus funciones. De modo tal que no era exclusivamente escritura pública lo que podía hacerse. Y aparte, tenemos una tradición de muchos años en el ámbito cooperativo, donde las instituciones, previo al acto constitutivo, le avisan al órgano de fiscalización que tienen, en el caso de las cooperativas es el INAES, para que participe un funcionario público de ese acto y le dé al instrumento que allí se labra el carácter de instrumento público. Entonces, hicimos una propuesta
al inspector general en este sentido, que por supuesto fue bienvenida, con modificaciones, porque la propuesta que hicimos desde la dirección carecía de segmentación, diríamos, que es muy importante el ámbito nuestro, porque nosotros tenemos desde los clubes que ustedes representan hasta la sociedad rural, River Boat, ¿no? Entonces, se hizo una limitación y se avanzó aún más en facilitar la Constitución. Sobre todo se facilitó a nivel económico. ¿Por qué se facilitó a nivel económico? Porque aparte de la escritura pública, tenían que traer un dictamen profesional de precalificación. El dictamen profesional de precalificación para las entidades civiles se instauró en el año 95. Ya regía de antemano para las sociedades comerciales. Pero se había sido prudente durante 4 o 5 años en no extenderlo a las civiles, que son entidades de bien público o de bien común, como decía el antiguo código. Entonces, cuando se hace obligatorio para las asociaciones civiles, yo me planteé que esto era improcedente, lo dejé sentado en una ponencia de un congreso que se hizo en el mismo año 95. La ponencia se llama Improcedencia de la precalificación en materia de Este tipo sabe. Porque para mí era como privatizar el bien común, porque si una entidad de bien común dependía de un dictamen ajeno, de un profesional ajeno al Estado, era como privatizar el bien común. Esta resolución termina también con el dictamen de precalificación. Es decir, no hay gasto de escritura pública, no hay gasto de dictamen de precalificación, y no hay gasto arancelario porque le pone arancel cero. Entonces, en alguno de los encuentros virtuales que he participado últimamente, alguien dijo, y por eso yo lo pregunté antes de que empezáramos, que hay un 60% de entidades pequeñas que no pueden darse como personas jurídicas por este tipo de problemas. Bueno, ahora tienen la chance de hacerlo. E incluso rubricar los libros sin costo. O sea, obtener la personería y la rúbrica del libro sin costo. Y trámites posteriores seguirán siendo sin costo, sujeto a la demostración del cumplimiento del objeto. De modo tal que esta resolución 1, que sale el mismo día que asumimos, como decía hace un momento, tiene una segmentación, tiene una limitación, que la voy a leer. Está dirigida a las personas humanas que se propongan constituir una asociación civil de primer grado, cuyo objeto principal sea la promoción de derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables, y o comunidades étnicas que presenten condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o la promoción y atención de cuestiones de género, o la actuación como cooperadoras de establecimientos educativos, hospitalarios u otros que provean servicios a la comunidad. Punto. Yo vi esto y dije, bueno, está bárbaro, pero hay 2 problemas. Uno, las damas de beneficencia también atienden sectores vulnerables, y no estamos hablando de eso, ¿no? Y en segundo lugar, me dejas afuera a los clubes, a los centros culturales, a los centros de jubilados, etc. Entonces, con fecha 11 de marzo, el inspector general saca la resolución 7, completando esta resolución 1, e incluyendo en este trámite gratuito a los clubes, referenciando a la ley de clubes de barrio y pueblo, que si bien no está reglamentada, tiene una definición de clubes. De cualquier manera a mí no me satisface, ¿no? Porque
habla de los que tengan entre 50 y 2.000 socios, y resulta que puede haber clubes con 30 socios también. ¿Qué pasa entonces? Bueno, le damos el beneficio de la duda, los que tengan menos de 50 entran también. A los espacios culturales independientes, que están así, son los centros culturales, que así los denomina la ley de la ciudad, a los centros de jubilados, a las bibliotecas populares y a los organismos de derechos humanos. Ahora tenemos a 11 de marzo, faltaban menos de 10 días para que entremos en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una norma buenísima, pero la gente no se puede juntar para crear una institución. Con lo cual, sacó el inspector general una resolución interna, una de las que yo les decía, una resolución interna, que por un lado habilita la recepción de trámites, porque en ese momento lo primero que sucedió es que el organismo dejó de funcionar, pasaron un par de semanas y se empezaron a habilitar mínimamente trámites a distancia, y después se empezaron a habilitar otros trámites. De cualquier manera, todavía no está totalmente habilitado la recepción de trámites, pero sí, entonces, por esta resolución número 6, interna número 6, dice, habilitar la recepción de trámites de autorización para funcionar como personas jurídicas de asociaciones civiles que cumplan las finalidades previstas en la Resolución General 1, complementaria a la Resolución General 7. El artículo segundo, habilitar el procedimiento establecido por la Resolución 11, actos preparatorios y asamblea constitutiva de asociación. Bueno, la Resolución 11 es la que establece el funcionamiento a distancia. O sea, esto que estamos haciendo nosotros, porque la gente no se puede reunir. Entonces, para constituir una asociación, cualquier tipo que sea, incluidas estas, hay que hacerlo por Zoom. Hay que hacerlo por una plataforma de funcionamiento remoto. Ahora, me estoy comiendo una parte. Dije que el modelo lo habíamos sacado de las cooperativas. Entonces, ¿qué se dispone en la resolución 1? Entre 15 y 30 días antes de la fecha prevista para el acto de constitución, se presentan en la inspección. Acompañan un proyecto de acta con esa fecha, que ellos están previendo para el acto constitutivo, y un proyecto de estatuto. Es el propio organismo, esos entre 15 y 30 días, que lo precalifica, es decir, que lo estudia y le dice a la institución si tiene que salvar algún tipo de observación, inconveniente, mala redacción o cosas por el estilo. De modo que se llega al día de la Constitución y ya prácticamente está todo cerrado como para que el expediente pase directamente al otorgamiento de personería jurídica. Por esta precalificación que hace el organismo es que se saca la precalificación externa. Lo que sí hemos retrocedido un paso, culpa de la cuarentena, es en que se vuelve al depósito de la demostración del patrimonio inicial, porque las actas venían diciendo que en el acto constitutivo o le entregaban al escribano el monto de 1.000 pesos, que es el patrimonio inicial mínimo. Pero ahora se vuelve al depósito en Banco Nación. Obviamente eso es plata de la entidad, es demostración patrimonial, así que se llevan la personería y se llevan la nota para llevarse la plata del banco. O sea que eso no es un gasto, sigue siendo el gasto un valor cero. Traje a colación la resolución 11. La resolución 11 de funcionamiento a distancia es una de las dos resoluciones típicamente debidas a la cuarentena. Antes de la cuarentena ya se había aceptado
el funcionamiento a distancia, pero solo parcial. Es decir, una comisión directiva podía sesionar a distancia siempre y cuando hubiera quórum presencial. O sea, si son 10 miembros, 6 tienen que estar presentes y 4 pueden estar online. Ahora, como no hay posibilidad de reunir a esos 6, entonces hubo que habilitar absolutamente el funcionamiento a distancia para todos los órganos sociales. Este aquí, que bueno, esto no sé si, bueno, sí, puede ser de interés de ustedes, porque puede haber instituciones que en estos meses de cuarentena hayan terminado los mandatos y tengan que elegir autoridades, en fin. A colación de esta situación, teníamos les voy a contar cómo fue, teníamos una institución de médicos que tenía que renovar autoridades. Tenía que hacer la asamblea, porque habían cerrado ejercicio el 31 de diciembre, entonces tenía que hacer la asamblea en abril, la asamblea ordinaria, tenía que tratar memoria y balance y tenía que renovar autoridades. ¿Qué pasa? Había 2 listas. Estudiamos por todos lados con la posibilidad de hacer elecciones online. Y no hay manera de garantizar el secreto del voto, no hay manera. Probamos con plataformas de encuestas y cosas por el estilo. Votaban lista 1, lista 2, lista A, lista B, River y Boca, no hubo caso. Siempre por algún lado se podía saber cuál había sido la voluntad del votante. Y a mí personalmente me tocó ir a la asamblea de AFA en el predio de Ezeiza, donde pude hablar con el director de la empresa informática que había montado el operativo, y le digo, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la plataforma con la cual se puede votar y mantener el secreto del voto? Me dice, no hay. Es imposible, eso va en contra de la lógica informática. Ah, bueno, le digo, la lógica informática va en contra. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sacar una resolución, que es la número 18, por la cual se prorrogaron todos los mandatos por 120 días hábiles administrativos a partir del 29 de abril, el vencimiento va a ser el 23 de octubre, que directamente la proclaman. Pensando en esta asociación de médicos, que tuvo que postergar ese punto, hizo toda la asamblea, pero hizo toda la asamblea por Zoom y postergó la elección de autoridades. Entonces, pensando en esa elección de médicos, lo que pensamos, lo que elaboramos fue lo siguiente. Van a votar después de octubre, fines de octubre, noviembre, diciembre, que empiecen de vuelta el proceso preelectoral, porque tantos meses de gestión puede hacer cambiar la conciencia de mucha gente, no solo de los votantes, sino incluso de los candidatos, ¿no? Entonces, como que no da que en noviembre o diciembre, si es que no hay cuarentena, se vote con las listas oficializadas en marzo. Dijimos, bueno, que empiecen de vuelta el proceso preelectoral. Y además, como hay muchas instituciones que cierran el 31 de diciembre y votan y eligen autoridades en abril, si iban a elegir en octubre, noviembre o diciembre, ¿cuándo vencía el mandato de esa gente? Porque si tienen 2 años, pongámosle, por ahí la institución quiere volver a elegir en abril, y por ahí el elegido o los elegidos dicen, no, si tenemos 2 años no nos corten 6 meses. Bueno, entonces, que esa misma autoridad que convoca a asamblea defina, o la asamblea misma, defina la fecha de finalización del mandato de los que allí serán elegidos. Esta es, entonces, la resolución número 18. Pero quiero terminar de dar un pantallazo con una resolución que es la número 32,
que también tiene que ver con la constitución de entidades, porque en la conciencia, evitar las cosas y abreviar los tiempos, decidimos una experiencia similar a la que hace muchos años hicieron los comercialistas con las anónimas, que habían hecho un estatuto, entregaban ese estatuto, y el resto de las cuestiones quedaban el acta, ¿no? El estatuto era pétreo. Entonces hicimos estatutos pétreos para 4 de los 5 tipos de entidades de los que habla la resolución 7. Para clubes, para centros de jubilados, para centros culturales y para bibliotecas populares. ¿Qué significa? Es el objeto más contemplativo posible de todas las actividades de cada una de esas instituciones. Tomamos una duración de mandato que es la que ahora más se está usando, que es de 4 años, porque por estas dificultades administrativas que imponía la inspección, muchos nos decían, miren, cuando terminamos de escribir ya tenemos que empezar con las del próximo, de la próxima elección, porque tardaban como 2 años, ¿no? Tenían mandato de 2 años. Iban a escribir autoridades, terminaban de escribir unas autoridades y ya habían elegido otras. Entonces dijimos, bueno, les ponemos 4 años. Una determinada composición de comisión directiva, y después los lineamientos del estatuto tipo que venimos manejando hace años. Ahora, ¿cómo hacemos con el artículo 1 que dice el nombre? No le podemos poner el nombre, ¿no? Porque aparte tendrían el nombre todas iguales. Entonces, lo que dice el artículo 1 es que con la denominación que surge del acta de que este estatuto forma parte y en la fecha allí consignada, queda constituida una asociación civil sin fines de lucro con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De modo que el estatuto es inescindible de ese acta. Es inescindible por lo menos al inicio, y es pétreo al inicio. 1 minuto. Ahora, lo que dice la resolución también es que, bueno, en la primera resolución en que lo cambian, modifican, ¿no? Y pone ahí el nombre y la fecha de constitución, como tienen todos, así ya lo podés separar del acta, ¿no? Y este tipo de estatutos y la adopción de esta fórmula de la resolución 32 es compatible tanto con la forma tradicional de constitución entidades, como con la resolución 1 y 7. Por eso son 4 de los tipos consagrados en la resolución 7. Pensamos seguir incluyendo también las de la resolución 1, las cooperadoras. Lo que pasa es que quisimos hacer cooperadoras, sino las hospitalarias de las escolares, entonces vamos a tener que hacer 2 ahí, pero vamos a seguir incluyendo este tipo de cuestiones para tratar de hacernos más amigos de las instituciones. Que por otra parte, sabemos, somos conscientes que estamos debiendo, le estamos llevando a cabo de alguna manera, de hecho, con esta redacción de estos párrafos, de este párrafo que yo leí de la resolución 1 y de los 5 tipos de entidades que incluí en 7. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo con la resolución 32 de estatutos pétreos hemos a 4 de estos 5 tipos, sino que en este momento, y esto se los digo, se los afirmo, está
en el despacho de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia un proyecto de resolución aprobando un plan de regularización para estas mismas instituciones. Para estas mismas instituciones. Es decir, en lo que a ustedes les puede interesar más, en lo fundamental son los clubes de barrio y pueblo, de los que habla la ley nacional, los centros culturales de los que habla la ley de la ciudad, los centros de jubilados, las bibliotecas populares, organismos de derechos humanos, asociaciones que atiendan cuestiones de género, que atiendan cuestiones cooperadoras, escolares, hospitalarias, que atiendan sectores vulnerables propiamente del territorio. Es decir, apuntamos a sostener la solidaridad más que la caridad. Así que esto lo tendría que hablar en condiciones. Todavía no salió. Espero que la semana que viene Vita y Dembisky les puedan dar una buena novedad con relación a esto. Y a su vez, que nosotros venimos a contar, a explicar, a dar la cara, a responder, para nosotros es muy importante lo que ustedes nos aportan, incluso desde las preguntas. Incluso desde las preguntas. Así que yo no me quiero extender más, creo que di un panorama así muy general y bueno, espero las preguntas que vengan. Marcelo, no sé si tenés. Estás muteado, ahí. No, ya está. No hay ninguna pregunta de parte de los participantes. No sé si Bueno, yo, entonces, muy claro. Aprovecho para decir una cosa más. Dale. Me parece muy importante este plan de venir a las instituciones, porque más allá de que queremos cambiarle la cara al organismo, de que queremos hacernos amigos de las instituciones, también queremos llevar a la conciencia de los dirigentes y de los socios no se asuma como un pesado lastre burocrático, como parte de la actividad misma. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo a veces hago figuras geométricas con esquemas que son seguramente incompletos, tontos incluso, pero que por ahí sirven para esquematizar. ¿No? Si hagamos un cuadrado, de pronto, en un ángulo superior izquierdo, ponemos una actividad que puede ser un campeonato, una invitación, el ingreso de un socio, lo que sea. En el otro ángulo superior, esto va a implicar en la generalidad de los costos y eventuales ingresos. ¿Sí? En el ángulo de abajo, comprobantes de estos costos y estos ingresos, que los tengo que reservar tanto en secretaría como en tesorería. Si nos invitan a participar de un campeonato, recibimos la invitación por mail, por lo que sea, la imprimimos, la dejamos en la computadora, pero la imprimimos, la guardamos en secretaría. Si una solicitud de ingreso la reservamos en tesorería, los comprobantes de lo que ingresa, la cuota de ingreso del socio, o los comprobantes de lo que gastamos para participar en el campeonato, la compra de camisetas, lo que sea. Y en el otro ángulo de abajo ponemos a los libros de los cuales, del juego de los libros, debe surgir la vida institucional. Para que así ustedes no les resultará difícil hacer memoria y balance. Y si cruzamos las paralelas,
diagonales. En ese cuadrado tenemos el cumplimiento del objeto en el medio perfectamente transparentado, demostrado y respaldado. Entonces, espero, esto lo dejo en las espaldas de Octavio Vita y Catalina Dembisky, que los veo a los dos por ahí, para que la semana que viene los convenzan de esto. Porque, ¿saben qué? Les digo algo más. El plan de regularización para este tipo de entidades, por más que deban 10, 15, 20 balances, se van a regularizar se van a regularizar sin costo, si esto se firma finalmente, presentando 5. Pero pongámosle, yo recomiendo tratar de reconstruir de la mejor manera posible toda la administración y la contabilidad. ¿Por qué? Presentan 5, ¿no? Del 14 al 19, pongámosle, pero resulta que la actividad más importante, el año que ascendieron de categoría, en algún deporte federado, la actividad más importante fue en el 12 o en el 13, y no les entra en esto. Entonces es una pena, o sea, ¿se entiende? O sea, me parece que es importante hasta para la historia institucional lo que salga de los libros y lo que se pueda respaldar con los comprobantes que se reservan. Ahora sí, Marcelo, creo que tenemos unas preguntas. Sí, tenemos preguntas. Acá me preguntan si hubo prórroga de vencimientos y si se graduaron las multas. Bueno, no sé a qué multas se refiere. Prórroga de vencimientos, hubo prórroga de vencimiento de los mandatos. De eso hubo prórroga de vencimientos. Por el momento, lo que nos están preguntando muchísimo, ¿no? Sobre todo por el club de fútbol, que es Huracán, que salió en la revista, en el diario Le, vez pasada, que la Inspección de Justicia decía que no se podía votar, pero que avalaba el funcionamiento de la Junta Electoral. Todo lo cual es cierto. La Inspección de Justicia dice que no se puede votar, por eso sacó su resolución 18, pero como nos hizo ver un dirigente, no podemos saber si va a haber una sola lista si no se desarrolla el proceso preelectoral, lógicamente. Cuando vence el plazo de presentación de listas es cuando sabemos si hay una sola lista o si hay más de una. Huracán puso fecha el 11 de octubre, que a valor hoy, como están las cosas hoy, no se podría votar. Si no se levanta la cuarentena el 11 de octubre no se puede votar, y la prórroga de mandato llega hasta el 23 de octubre, pero si van con una sola lista, que eso se va a saber el 11 de septiembre, entonces va a tener nuevas autoridades a partir del 11. ¿Se entiende? No sé, la gradación de multas, no estamos cobrando multas en realidad. Desde febrero para acá no hemos impuesto ninguna multa. No sé si nos puede aclarar la persona que preguntó qué tipo de multas. El que preguntó fue José Turrios, que es nuestro contador. Si me dejás la pregunta. Dale, José. Yo lo que me refiero a los vencimientos normales, es decir, de la presentación de las actas, de aprobación de balance, porque no estamos pudiendo llegar con los elementos mínimos, dada la situación en que estamos. ¿Sí? Mirá, te contesto así porque ya me lo han preguntado. Nosotros no somos punitivistas, la filosofía de nuestra gestión no es ser punitivista, no estamos pensando en aplicar multas, menos en una situación excepcional. Lo que sí te digo es que las asambleas pueden aprobar memoria y balance online. O sea, eso lo pueden hacer, y la recepción de legajos de asamblea está abierta. Es uno de los trámites que se está recibiendo. De cualquier manera, si la asamblea se postergó
y se realizó fuera de término por esta situación, cuando se hace en el primer punto, se pone explicación de la convocatoria fuera de término y no vas a tener ningún problema. Por lo menos con nuestra gestión, nuestra filosofía es esa. Es decir, que si presentamos los papeles fuera de término, o online fuera de término, no va a haber multas. Porque antes las multas eran saladas para las instituciones de este tipo. No. Mientras dure nuestra gestión, despreocupate. Bueno, gracias. Bueno, aquí Luis se preguntan si la IGJ va a atender en las comunas. Mirá, tenemos pensado, pero no lo tenemos concreto porque no tenemos ningún ofrecimiento hasta ahora de comunas. Ya te digo, las convocatorias que tuvimos fueron primero de Scouts y ahora de la Arrasada. Pero podemos ir a comunas y podemos ir a CAJ también, o sea, los centros de acceso a la justicia. No tenemos ningún problema y queremos difundir lo que estamos haciendo. Así que en principio, salvo que tengamos una catarata de convocatorias y no podamos responder, pero en principio pensábamos justamente que podíamos ir a las comunas. ¿Sí? Bien. Bueno, el club sigue teniendo las puertas abiertas, cuando virtualmente por ahora y cuando se pueda en lo concreto. Otra pregunta. ¿Dónde se certifica lo que se resuelve en una reunión por Zoom? Bueno, lo que se resuelve en una reunión por Zoom después se pasa a un acta, que no exigimos más firma que la del representante legal, o sea, la del presidente, y se trae a la inspección. ¿Se lleva físicamente allá o se puede mandar por internet? Mira, me parece que todavía no se puede mandar, no hay trámite a distancia para eso. Hay trámite a distancia, sí, para convocar a inspectores que vayan, que participen, digamos, en una asamblea por Zoom. Lo que ustedes tienen que hacer es mandarle el enlace, ¿no? La invitación, digamos, para acceder al Zoom. Para eso sí hay trámite a distancia, pero no hay trámite a distancia para formar el legajo. O sea que todavía hay que llevarlo en formato papel. Bien. Acá dicen, ¿qué pro y contra tiene para la comuna tener quit y personería jurídica? La comuna es una institución política. Es parte del Estado, del gobierno de la ciudad. O sea que la comuna tiene una personería jurídica, es una persona jurídica de derecho público, no es de las nuestras. Tiene por su propia naturaleza, porque lo dice el código. Es, no sé, cuestiones del quit se le preguntan a la FIP. Por ahora nosotros no tenemos eso de que sale la personería con el quit y todo eso. Pero la comuna no es una persona jurídica que viene a pedirle la persona. La tiene por su propia naturaleza, por ser parte de un gobierno que en otra época era municipal y ahora es el gobierno de la ciudad autónoma. Bien, acá preguntan, la presentación de nuevas autoridades elegidas antes de la cuarentena, ¿se puede hacer online? No, eso tampoco hay trámite online todavía. Se está yendo hacia trámites online, hacia fiscalización a distancia, pero no se ha avanzado tanto. O sea que todavía es presencial, todavía es con turno. Están difíciles los turnos porque de 450 que se otorgaban diariamente se bajó a 90. Así, por ahí hay alguna complicación en ese sentido. De cualquier manera, se comunican de alguna manera con info.igj@jus.gov.ar.
info.jus.gov.ar. Esa es una vía de comunicación por cualquier problema que tenga. Ah, esa era la pregunta siguiente, si había alguna forma de hacer consultas por teléfono o por mail. info.jus.gov.ar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los presentes? Aprovechémoslo. Ahí Pascual quiere hacer una pregunta. Abrí el... ¿Vos se lo abrís? Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Se escucha bien, Luis? Sí, Sí. te escucho perfecto. La pregunta era para vos. En base a lo que nos contaste de la nueva norma que está por salir, ¿no? ¿Qué recomendás para una institución de muchos años, pero con los papeles, flojas de papeles, digamos, en los últimos, los últimos memoria y balances? ¿Vos recomendás esperar a que salga esta nueva norma e iniciar una nueva, digamos, desde cero, una nueva institución, o recuperar todo lo viejo y continuar con la presentación de... Si finalmente se firma esta resolución aprobando el plan de regularización, la recomendación es esperar una semana. Más o menos en una semana vamos a ver si se firmó o si el Ministerio tiene alguna duda al respecto. Si llega a salir esto, es recuperar la historia, es hacer algo nuevo, por favor. A mí me parece muy importante la historia de las instituciones, de la cual seguramente estarán muy orgullosos. Así que esperar, porque va a ser sin costo y va a ser relativamente mucho más fácil, absolutamente, bueno, es sin costo, o sea que obviamente que es redundante decir que es más barato, pero aparte va a ser relativamente fácil, muy fácil. Entonces, digo, esperemos. Hace como una semana que está en el Ministerio y no puede pasar si es que va a salir de la semana que viene. Calculo yo. Sí, esperamos tantos años, digo, así que una semana más no hay problema. Gracias por la respuesta. No, por favor, al contrario. No sé si me escucha. Sí. Luis, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Ahora no. Te quedaste congelado, terrible. ¿Puedes repetir el mail? info.jus.gov.ar. Espera que te lo escribo acá en el chat. Bueno. Ah, ahí lo escribió alguien. Ah. Sí, ese, exactamente así. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna preguntita? Levanta la mano. ¿Vos con B corta? ¿Vieron con B corta? Con B corta, es con B corta. B corta. Transculturalizados estamos.
Sí, somos los viejos. Ahora viene con B larga, pero esto es todavía con B corta. Bueno, Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no, Luis. bueno, muchísimas gracias. No. Por favor. Y nos gusta la posibilidad de difundir, como les dije hace un rato. Así que, y queremos, cuando asumimos, dijimos que queríamos dar vuelta como una media lo que era la gestión de la dirección de entidades civiles, y eso estamos tratando de hacer, y eso estamos tratando de difundir. El agradecimiento de nuestra parte. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, quedamos en contacto la semana que viene con Catalina y el otro compañero. Los recibimos. Y bueno, gracias a todos por participar, porque así se amplía esta cadena colectiva virtual y el Seguro. tema es ayudarnos entre todos. ¿Sí? Seguro. Esa es la idea, y próximamente quieren nuevos encuentros, con todo gusto. Perfecto. Bueno, gracias, Muy Luis. bien. Gracias, Luis. Gracias.